Bueno, pues me gustaría comenzar primeramente con una oración, si me dan oportunidad. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedir que el día de hoy me permita ser conducto de una palabra para bendecir a mis hermanos allá en Izúcar y donde quiera que nos estén viendo. Gracias porque ahora por la tecnología podemos estar conectados en muchos lugares al mismo tiempo. Pero tu presencia, Señor, no depende de la tecnología. Tu presencia está en todo lugar y quiero pedir que invadas con tu presencia las vidas y los corazones de cada uno de mis hermanos que en este momento nos están recibiendo de ti, Padre. Quiero orar, Señor, para que en el nombre de Jesús traigas a la vida de cada uno de mis hermanos bendición, paz y sobre todo, Señor, un abrazo del Padre de tal manera que disipe toda forma de vergüenza o de frustración en la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que le he dado un título que a lo mejor es un poco revolucionario quizás, un poco fuera de lo común, pero, pero que sí habla del mensaje que quiero compartir. Y le he llamado permiso para fracasar. ¿Qué significa esto? Quiero que el día de hoy te des permiso de equivocarte, te des permiso de fallar. Quiero básicamente el día de hoy, mi propósito al compartir esta palabra es que cada uno de nosotros podamos quitar de nuestra vida, podamos remover de nosotros cualquier expresión de vergüenza o de frustración con la que estemos cargando por causa de nuestros errores, de nuestros fracasos, ¿por qué no? De nuestros pecados también. Vivimos en una cultura muy perfeccionista, muy demandante, una cultura en la que nos damos muy poco margen para fallar, muy poco margen para fracasar. Una cultura en la que quizás no lo decimos con estas palabras, pero a final de cuentas el sentido y el mensaje que continuamente nos estamos enviando unos a otros es: yo no te doy permiso de que te equivoques delante de mí. Yo no te doy permiso de que falles delante de mí. Me dan miedo tus errores. Y este es un mensaje que continuamente, les decía, nos estamos enviando unos a otros. Ese es el mensaje con el que vivimos. Y lo enviamos y también lo recibimos, porque muchas veces hemos estado del otro lado en el que hemos percibido esto: yo no puedo fallar, yo no puedo equivocarme. Y esto nos demanda o nos creamos, decía yo, una cultura en la que nos exigimos a nosotros mismos ser certeros siempre. Ahora, por favor, no estoy diciendo ni quiero animar con este mensaje a que fracasemos o a que nos equivoquemos. No, no se preocupen, eso va a venir solo. Eso lo damos por descontado. Nos va a pasar, nos vamos a equivocar. Esto es no es para que lo hagamos intencionalmente, es para que sepamos cómo manejarnos esas veces, que es muy a menudo, cuando fallamos, cuando fracasamos, porque a todos nos ha pasado, que hacemos cosas que después lamentamos mucho y cargamos con ese peso, decía yo, de vergüenza, de frustración. Ahorita voy a explicar un poco más sobre esto. Vivimos, vivimos como si los errores no fueran parte de nuestra vida. Vivimos como si no tuviéramos permiso de equivocarnos, cuando la realidad es que, piénsenlo ustedes, las mejores lecciones de la vida, las mejores lecciones de tu vida, ¿cuándo las has aprendido? Y dime si no, en tus errores y en tus fracasos. Las mejores lecciones las aprendemos cuando fallamos. Es cuando crecemos. O sea,
Es paradójico, ¿no? Pero es que así diseñó Dios la vida. Y así es. Cuando hemos fallado es cuando tenemos la oportunidad de aprender. Ahora, hablando de esta cultura, hay un problema que nos atañe a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Y el problema básicamente es que la iglesia, la iglesia ha sido en buena parte la que ha impulsado esta cultura. Somos como iglesia quienes en buena parte hemos impulsado esto y lo retroalimentamos en el ambiente de la iglesia. Como, no sé, yo pienso que la iglesia debe de ser el lugar donde podamos ser nosotros mismos con nuestras victorias y nuestros fracasos. Pero tristemente muchas veces hemos hecho de la iglesia un lugar donde hay muchas demandas, muchas expectativas y, como ya lo decía, no nos damos permiso de equivocarnos. Y lo que es más, hemos visto muchas veces o visualizamos la vida cristiana algo así como caminar en la cuerda floja, como que tuviéramos que estar haciendo equilibrio con mucho cuidado porque un pequeño error puede ser fatal. Y caminamos así con mucho cuidado, miedo de equivocarnos. Nos da miedo no estar alineados en la voluntad de Dios. Solemos tenerle miedo a este asunto de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos preocupa mucho. Por favor, no quiero decir con esto que no nos interese la voluntad de Dios, simplemente que el enfoque que le damos quizás no sea el más adecuado, porque buscamos qué es lo que Dios quiere para yo hacerlo y no equivocarme. ¿Qué querrá Dios hoy? Que me ponga los zapatos negros o los zapatos cafés. ¿Qué querrá Dios? Que dé vuelta a la derecha o a la izquierda. Y si doy vuelta para el lugar equivocado, oh no. Y siento y creo el dedo flamígero de Dios está sobre mí porque le fallé. Estas son de las cosas que pasan por nuestra cabeza como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Son cosas con las que batallamos. Son mentiras muchas veces que nos esclavizan. Y todos estaremos conscientes de esto, ¿no? Cuando algo adverso me sucede, cuando me pasa algo adverso, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué habré hecho mal? ¿En qué fallé? Y queremos corregir inmediatamente y comenzamos a cargar culpa, vergüenza, frustración. Esta quizás sea buena parte de la enfermedad que muchas veces ha cundido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero hoy vine para traerles buenas noticias. Así es que hasta ahorita hice solamente un análisis de la situación en la que vivimos, pero les quiero dar buenas noticias. Y las buenas noticias son estas. Dios no tiene miedo de nuestros errores. Dios no se apanica por nuestros fracasos. Dios no tiene miedo de mis errores. Es más, te invito a repetirlo conmigo. Dios no tiene miedo de mis errores. Dile al que está ahí junto a ti, si tienes a alguien junto a ti, dile, Dios no tiene miedo de tus errores. No. Dios, al contrario, todos sabemos muy bien que Jesús nos trajo libertad. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos habla de ser libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Este tema de la libertad nos gusta mucho. Dios nos hizo libres. Yes. Muy bueno. Pero quisiera que te preguntaras por un momento, ¿qué significa el que Dios nos ha hecho libres? ¿Qué significa el que Cristo ha traído libertad a nosotros? ¿Qué significa libertad? Pues
Libertad simple y sencillamente, para ponerlo de una manera muy simple, muy sencilla, libertad significa que yo tengo opciones, que yo puedo escoger. Cuando no tengo opciones, no me siento libre. Yo disfruto de la libertad cuando yo puedo escoger, cuando yo puedo decir arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda, para adelante o para atrás, de vainilla o de chocolate. O sea, cuando yo puedo escoger, cuando yo tengo el control de mi vida, yo puedo decir, quiero ir hacia acá, quiero ir hacia allá, me siento libre. Eso significa que para que haya libertad necesito mínimo dos opciones. Tiene que haber dos, por lo menos. A lo mejor hay 3 o 4 o 5 mil, pero necesito que haya opciones. Y Dios lo sabe, para eso nos dio libertad, para que escojamos. Sorpresa, porque si escogemos, vamos a encontrar también que de esas opciones va a haber buenas o va a haber malas. Es decir, a ver, quiero que me capten la idea. En nuestra libertad, en la libertad que Dios nos ha dado ya, Él mismo sabe, Él mismo ya contempla la posibilidad de que nos equivoquemos, de que tomemos una decisión equivocada o, no sé, algo que no funcione. Pueden ser, puede ser alguna decisión deliberadamente equivocada, como pudiera ser a lo mejor un pecado intencional. O a veces son simplemente decisiones que tomamos en la vida que creemos que son buenas y al final no nos funcionan. A todos nos ha pasado. Escoger una carrera, hacer un negocio, mudarnos de ciudad y resulta que después no nos funcionó como creímos. Pero al final de cuentas, hicimos uso de nuestra libertad y, y podemos equivocarnos o simplemente las cosas pueden no salir bien. Pero es que usamos de nuestra libertad. O sea, Dios nos da la capacidad de escoger. Y cuando Dios nos da la capacidad de escoger, Dios sabe, Dios es consciente de que tenemos la posibilidad de fallar, de fracasar. Es parte del regalo que Dios nos dio. Es parte de esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Y qué pasa cuando fracasamos? ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos? Y entonces, ¿qué pasa cuando tomo una decisión equivocada? Bueno, quiero el día de hoy que hagamos un repaso de un personaje en el Evangelio, en los Evangelios. Y me quiero referir nada más y nada menos que a Pedro, el apóstol Pedro. Porque Pedro nos va a servir muy bien para ilustrar esta situación de cuando nos equivocamos, de cuando fracasamos. Miren, repasemos rápidamente. Pedro vivió 3 años con Jesús. Por lo menos, esas son las pistas que nos dan los evangelios. Debió de haber convivido 3 años con Jesús. Y hay un desafío muy interesante en esto, porque, digo yo, es imposible caminar con Jesús y no enamorarse de él. ¿Y sabes qué le pasó a Pedro? 3 años caminando con Jesús. Se enamoró de Jesús, lo amó a Jesús. Tuvo la oportunidad, ay Dios mío, tuvo la oportunidad de caminar, de vivir, de convivir, de dormir, de comer, de despertar y de estar allí con el tipo más maravilloso e increíble que ha habido y que habrá, Jesús. Tuvo la oportunidad de escuchar los mejores mensajes y las mejores predicaciones de toda la historia. Tuvo la oportunidad de ver los más grandiosos milagros que alguien siquiera pudiera imaginar. – 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 –– –
de experimentar las cosas más maravillosas, de ser discipulado por Jesús. Lo amó, lo amó tremendamente. Pero ¿qué pasa? Al último momento, digamos, o casi al final, cuando Jesús es aprendido y es llevado arrestado a la casa del sumo sacerdote, lo tienen allí en el patio. Pedro se escurre porque lo ama. Se escurre ahí, se mete a la casa del sumo sacerdote allí y allí se mezcla con la gente. Quizás porque quiere hacer algo por Jesús, porque lo ama, porque él siente que tiene que hacer algo por él. Quiere demostrar que lo ama. Y va para allá y quiere hacer cosas, pero de pronto lo pescan y alguien le dice, hey, tú, yo a ti te vi con Jesús, te vi con aquel. Hey, a ti te delata tu manera de hablar, tú eres de aquellos. 3 veces confrontan a Pedro y las 3 veces, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Lo negó. Las 3 veces, Pedro, Pedro usó su libertad para negarlo. Porque tuvo 2 opciones, decir, sí, yo soy de él, o decir, no, no lo conozco. Y dijo, no lo conozco. Y lo negó. Y Lucas 14 nos platica de la historia, ahí por los versículos 67 y 68, nos platica de la historia de la negación de Pedro. Y en Lucas 22 nos dice que llora amargamente, que lloró amargamente porque cuando cantó el gallo, ¿verdad? Porque se dio cuenta de lo que había hecho. Salió de allí y lloró, lloró, lloró. Yo quisiera que nos paráramos un momento en los zapatos de Pedro. ¿Qué estaría sintiendo Pedro en ese momento? Bueno, vergüenza, se sintió fracasado. Y estoy seguro que en esos momentos de fracaso, en esos momentos de error, en esos momentos de frustración, a Pedro le llegaron un montón de ideas, de pensamientos. Fue bombardeado por un montón de pensamientos que no nos son tan ajenos a ti y a mí, porque también los hemos tenido muchas veces cuando fracasamos. Pensamientos como, pues no que muy cristiano, no que dices que lo amas. ¿Y para qué te sirve tanto caminar con Jesús? Y a veces son voces que no solamente están adentro de nuestra cabeza, tú lo sabes. A veces son las voces de la gente que está alrededor de ti. ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué te sirve tanta oración? ¿Y para qué te sirve todo esto? Y nos sentimos bombardeados por eso. Y son pensamientos que nos van hundiendo y hundiendo y hundiendo cada vez más. Pedro tuvo esos pensamientos, estoy seguro. Si Pedro era como yo o como tú, estoy seguro que Pedro tuvo esos pensamientos. Y algo que sucedió con él, y es precisamente lo que muchas veces nos sucede a ti y a mí, es que terminamos ligando nuestro error, nuestro fracaso a nuestra identidad. Es decir, dado que fracasamos, dado que nos equivocamos, entonces nos ponemos una etiqueta, una identificación que dice aquí, soy un fracasado. Y ese es el problema, y ese es el error. Porque, ¿sabes una cosa? El que tú fracases no te hace fracasado. De la misma manera que el que tú peques no te hace pecador. Una cosa son las acciones o en este caso los errores que podemos cometer y otra cosa muy diferente es quiénes somos. ¿Cuál es nuestra identidad? Lo que hacemos no determina quiénes somos.
Pero Pedro ligó su fracaso a su identidad, como nos pasa muchas veces. Y cuando nosotros ligamos el fracaso, el error, a la identidad, a quien creemos que somos, inmediatamente surge un sentimiento que se llama vergüenza. Y la vergüenza, déjenme tratar de definirla. He encontrado una definición que me ha gustado mucho porque me explica muy bien lo que es la vergüenza. Y que dice así, que la vergüenza es el muy doloroso sentimiento y experiencia que nos dicen que no somos dignos de ser amados ni somos dignos de pertenecer. Y piénsalo, cada vez que nosotros sentimos vergüenza, experimentamos esto. Es un sentimiento, una experiencia dolorosa que nos deja un mensaje. Tú no eres digno, tú no mereces ser amado, no mereces pertenecer. Fracasaste, no mereces ser amado. Fracasaste, no mereces pertenecer. La vergüenza nos pega en las necesidades más profundas que nosotros tenemos. Porque como seres humanos, dos de las cosas que necesitamos más es sabernos amados incondicionalmente y saber que pertenecemos. Porque todos necesitamos pertenecer, necesitamos estar conectados con alguien, necesitamos ser parte de un grupo, de una familia, de algo, sentirnos parte de. Pero cuando viene la vergüenza, inmediatamente la vergüenza nos dice, tú no mereces ni ser amado ni mereces pertenecer. Y la vergüenza termina por aislarnos de la gente que nos ama y de la gente que amamos. Y muchas ocasiones no es tanto que la gente nos rechace, muchas ocasiones nosotros mismos nos rechazamos. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se sintió, por su fracaso, sintió que ya no pertenecía y puso distancia. Pero la buena noticia es que Jesús piensa diferente. La buena noticia es que la vergüenza no es una herramienta que Dios utilice. Ni la culpa, ni la intimidación, no son herramientas de Dios. Y Jesús no se ofendió, nunca se ofendió porque Pedro lo hubiera negado. Al contrario, él vio a Pedro y vio que Pedro era víctima de la vergüenza, de la frustración, y que Pedro estaba poniendo distancia. Yo quiero imaginarme que el día que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado y que allí en el aposento alto llegó Jesús y que dijo Shalom, yo quiero imaginarme que Pedro lo vio de lejitos, porque Pedro estaba esperando que Jesús le pusiera una regañiza, que lo reprochara. Ya ves, te lo dije, mira, me negaste. Pero Jesús no hizo eso. Y lo que hace Jesús, en vez de señalarle su fracaso y su error, lo que él hace es trazarse una misión. Voy a sacar a Pedro de la vergüenza. Y Jesús va a rescatar a Pedro de ese ambiente de vergüenza en el que ya se envolvió por razón de su error, por razón de su fracaso. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace Jesús para sacar a Pedro de la vergüenza? Muy sencillo. Dijimos que Pedro estaba enamorado de Jesús. Todos sabían que Pedro estaba enamorado de Jesús. Es más, Jesús sabía que Pedro estaba enamorado de Jesús. Es más, hasta el diablo sabía que Pedro estaba enamorado de Jesús. El problema estaba en que el único que no sabía en ese momento que Pedro estaba enamorado de Jesús era Pedro, por causa de la vergüenza.
que había venido por abrazar su fracaso como parte de su identidad. Y como Pedro no sabía en ese momento que él sí amaba a Jesús, Jesús lo cuestiona. Y en Juan 21:16, Jesús llama aparte a Pedro y le hace 3 preguntas. Bueno, le hace una pregunta 3 veces. Y 3 veces le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Mire, cuando uno lee este pasaje de Juan capítulo 21 y uno ve a Jesús preguntándole a Pedro, ¿me amas? Lo primero que a uno se le antoja es así como, ¿cuánta inseguridad de parte de Jesús? Porque si alguien viene y me pregunta 3 veces, ¿me amas? Oye, pero ¿me amas? Oye, pero ¿me amas? Yo lo que voy a pensar es, ¿cuánta inseguridad? Pero en el caso de Jesús no es inseguridad, porque Jesús tiene un propósito. Jesús no está buscando información. Jesús sabe la respuesta a esa pregunta. El que no la sabe es Pedro. Entonces le pregunta a Pedro, no por inseguridad, sino porque está extrayendo la verdad. Pedro, yo sé que me amas, pero tú tienes que decirlo. ¿Me amas? Y hasta que finalmente Pedro lo pudo repetir, convencido, sí, te amo, tú sabes que te amo. En ese momento se rompió la vergüenza debido al fracaso. Ya lo dije, la vergüenza no es una herramienta de Dios. Y si tú has fracasado, vaya, ¿qué digo? Si tú eres como yo, seguramente que has fracasado. Seguramente que te has equivocado. Seguramente que has cometido errores. Déjame decirte algo. Equivocarte no es fatal. Y a menudo es la mejor manera de aprender. Dios no se asusta de tus errores. No tiene miedo de tus errores. Y Él nunca va a usar vergüenza contra ti. No asocies tu fracaso a tu identidad. Déjame terminar con 4 o 5 ideas importantes que te van a ayudar cuando estás pasando por una situación como esta. Yo creo que todos hemos pasado por ahí o estamos pasando por ahí. Primer lugar, primera idea, date permiso de fracasar. Vamos, ¿qué quiero decir con esto? Los errores son parte de la vida. Date permiso. Te equivocaste. Ok. Es parte de la vida. Segunda, si te equivocaste, seguramente eso tiene consecuencias. Bueno, entonces la segunda idea es enmienda tus errores. O sea, ¿qué dañaste con tus errores? ¿Qué rompiste? ¿A quién afectaste? Bueno, sin cargar con vergüenza, pero ve y repara el daño. Si, si yo rompí una taza, pues reparo la taza. Si yo rompí una relación, pues voy a pedir perdón para reparar la relación. Si yo, no sé, lo que yo haya hecho, ve o voy para enmendar mi error. Y en esto voy a crecer. Esto es lo que me da la oportunidad de crecer y de librarme de la vergüenza. Tercera idea, perdónate a ti mismo. Porque no hay nada más terrible que estar cargando con ese sentimiento de culpa que nadie nos está poniendo encima más que nosotros mismos. Perdónate a ti mismo. A veces nosotros mismos somos las personas más difíciles de perdonar. Perdónate. Cuarta idea, abraza la esperanza. ¿Qué significa esto? ¿Ya qué viene la esperanza en todo este asunto? La esperanza nos habla de la oportunidad que tenemos hacia adelante de que las cosas sean mejores que atrás. Con Dios, Dios es un Dios de esperanza.
Y lo que se extienda delante de nosotros, con Él siempre será mejor que lo que queda atrás. En otras palabras, nuestros errores no determinan nuestro futuro si nosotros caminamos con Dios. Así que abraza la esperanza. Quizás te equivocaste, fracasaste, pero siempre Dios abre una puerta adelante. Siempre adelante hay una manera de hacer mejor las cosas. Y por último, un quinto punto que quiero agregar. Descansa en el poder redentor de Dios. ¿Qué quiere decir el poder redentor de Dios? Que Dios redime, que Dios hace las cosas nuevas y que no importa de qué tamaño haya sido tu error, siempre Dios tiene una forma de hacer las cosas nuevas al punto que incluso las cosas son mejores ahora que antes. No solamente pega los pedazos de lo que se rompió, Él hace nuevas todas las cosas. Y si tú no has tenido la oportunidad todavía de descansar en este poder redentor de Dios, si no has tenido la oportunidad de poner tus manos en la vida, tu vida en las manos de Jesús, para que Él redima tu vida, para que Él pueda hacerte de nuevo, para que Él te dé una nueva vida, yo te invito a que hoy abras tu corazón y te entregues a Jesús. Él te ama. No importa de qué tamaño hayan sido tus errores en el pasado. Delante de ti hay una esperanza. Hay una vida gloriosa con Él. Él te ama. Y yo te invitaría hoy a abrazar a Jesús para caminar con Él y hacerle el Señor de tu vida, el Salvador de tu corazón. Es más, me gustaría cerrar este tiempo con una oración sencilla, pero en la que podamos invitar a Jesús a nuestro corazón, a tu corazón, especialmente tú que no has tenido esta oportunidad de entregarle tu vida a Él. Te voy a invitar, si este es tu caso, a cerrar tus ojos un momento. Inclina tu cabeza. Yo voy a hacer una oración. Y dile a Jesús, Jesús, gracias por haber venido a este mundo a dar tu vida por mí. Gracias porque el sentido de tu venida es redimirme. Hoy quiero decirte que en mi vida ha habido muchos errores y muchos fracasos y muchos pecados. Pero hoy también estoy conociendo y estoy descubriendo que tú tienes una vida maravillosa para mí. Y quiero entregarte mi vida para que me redimas, para que la hagas de nuevo. Quiero abrazarte, quiero caminar contigo. Perdóname mis pecados, perdóname mis errores y déjame caminar contigo, restaurar mi vida. Quiero conocerte y quiero amarte y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.